Buen día, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Él tiene misericordia de nosotros. Así que vamos a continuar con nuestro estudio en esta ocasión, leyendo en la Biblia acerca de lo que hemos estado hablando, acerca del anticristo en la Biblia, acerca del anticristo. Y vamos a leer otra vez en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses 2. Vamos a leer otra vez. Dice 2 Tesalonicenses 2. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo enfatiza aquí que dice la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? ¿Por qué Él es tan enfático? ¿Por qué hace esa salvedad de que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? La razón por la cual lo hace es porque el apóstol Pablo sabía que muchas personas iban a creer en el fin del tiempo, de que iba a venir, de que una cosa iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo y que otra cosa iba a ser nuestra reunión con Él. El apóstol Pablo enfatiza de que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Así que entonces el apóstol Pablo dice acá que no vendrá Jesús sin que venga antes la apostasía. No vendrá sin que venga antes la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso, repito, lo decimos porque Pablo sabía que millones de personas cristianas en el fin del mundo estarían diciendo que vendría Cristo a buscar la iglesia antes que el anticristo viniera. Eso lo cree hoy millones de personas. De que la iglesia iba a ser levantada, que va a ser sacada de la tierra antes que venga el anticristo. El apóstol Pablo está diciendo acá, Cristo no viene sin que se manifieste el hombre de pecado. Y dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, será muerto con el espíritu de la boca de Jesús, con el resplandor de su venida. Así que quedan bien claros esos datos, que Cristo viene, dice, después que se manifieste el anticristo. El anticristo tiene que venir antes, y la palabra anticristo significa eso. Anticristo no quiere decir hostil o contrario. En la mentalidad griega no quiere decir que es hostil, que son rivales. La palabra anti en griego significa que es un impostor, que es el que lo secunda. La palabra anti significa gemelo también en griego. El papado, el anticristo, dice que él es el gemelo de Cristo. Cuando dice vicario filii dei, significa el que está en lugar de él, el que lo representa cuando él no está, el que trabaja en lugar de él. Ese es el concepto en griego. No es el que es enemigo y lo busca buscando para desvanecerlo, sino el que lo necesita para engañar en nombre de él, el que lo sustituye. Anticristo significa en griego sustituto, el que trabaja en lugar de, el que se puede hacer pasar por él. Acá lo dice, se hace pasar por Dios. Dice que se hace pasar por Cristo. Así que entonces lo que él más necesita es a Cristo, porque él necesita ver cómo creen que él es Cristo. Eso es lo que es el anticristo. Por lo tanto, el anticristo no viene después que la iglesia sale de la tierra. El anticristo viene antes porque Cristo lo mata con el espíritu de su boca en el resplandor de su venida. Eso es lo que dice la Biblia. Cristo, está bien claro, no viene
dice el apóstol Pablo, sino hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual él matará con el espíritu de su boca en el resplandor de su venida. Eso es lo que está escrito allí. Ahora, ya hemos dicho que el apóstol Pablo dijo que el anticristo no es algo del futuro, no dice que vendrá. El apóstol Pablo dijo que ya el anticristo ya estaba, que estaba en el tiempo de él. En el tiempo de él ya estaba. Lo dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. El apóstol Pablo dijo allí que el anticristo iba a salir de entre los obispos de la iglesia. Dice allí, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice, en medio de vosotros, o sea, los obispos, que ellos no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Y el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, de vosotros mismos, de los obispos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo del anticristo, el hombre de pecado. Recuerde bien que el anticristo, el hombre de pecado, es más que una persona. Hay cientos de millones de creyentes cristianos que creen que el anticristo es una persona, que es un individuo que va a aparecer. Y no es así. El apóstol Juan dice que vendrán muchos anticristos. Indica que es mucha gente que tiene ese comportamiento. El anticristo, hemos dicho, es una manera de adorar a Dios. Es una religión, el anticristo. Eso es lo que dice, lo que hemos estudiado en primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Allí habla del anticristo. Dice allí, primera carta de Juan 2:18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros. Entonces son muchos, dice, y salen de nosotros. Muchos anticristos y salen de nosotros. ¿Cómo surgen muchos anticristos? Porque vimos que no es una institución ni una persona, sino que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 28, 29 y 30, que dice que de los mismos obispos, de los mismos líderes se levantarían. Y el apóstol Juan dice, salieron de nosotros. Indica que hay un tipo de religión que es así. ¿Cómo podemos nosotros descubrir la religión que signa como el anticristo? Es la religión a donde la persona adora a Dios, pero lo adora a la manera de la persona. Hemos dicho que ya podemos detectarlo desde el principio del mundo. Podemos detectarlo en la adoración de Caín y Abel. Que Abel adoró a Dios buscando, indagando cómo hacer las cosas como Dios le pedía, como Dios le pide. Así que Dios estableció un culto en el principio del mundo, desde que el hombre cayó. Y en ese culto, en esa ceremonia, en esa liturgia, el pecador, desde la caída, desde el tiempo de Adán, traía una ofrenda a Jehová, traía un sacrificio, traía un cordero. Lo que hacía era poner las manos encima de ese animal
degollarlo con un cuchillo bien afilado y ponerlo en un altar o encima de una piedra. Y entonces, si Dios le agradaba la ofrenda, venía fuego del cielo y lo quemaba. Si no venía el fuego en esa ceremonia, era una demostración de que Dios no le agradaba la ofrenda. Y eso es lo que pasó con Caín y Abel. Que Caín y Abel eran adoradores de Dios, pero hubo uno que trajo la ofrenda como Dios quería. Trajo un cordero y luego lo sacrificó. Y vino fuego del cielo como aprobación de Dios. Pero para Caín, que también hizo culto, igual que Abel, solamente que no hizo la ofrenda como Dios le mandó. Entonces no vino fuego del cielo. Y eso fue lo que molestó a Caín, que Dios no le aprobara su ofrenda. Pero eso es lo que dice a Génesis capítulo 4 y el versículo 2. Dice así. Génesis 4:2 dice: Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué Caín fue a adorar a Dios? Bueno, no sabemos exactamente qué había en el corazón de Caín, pero Caín fue a adorar a Dios. ¿Por qué decimos que no sabemos qué había en el corazón de Caín? Porque Caín, Dios lo instruyó de cómo hacer la ofrenda correcta. No sabemos por qué él no la arregló. Pero él se dedicó a hacer un culto a Dios, ya sabiendo cómo Dios quería y resuelto no hacerlo como Dios mandaba. No sabemos qué había en su corazón. Que él se dispone a hacerle culto a Dios y a hacerlo como no le dijeron, pero de todos modos hacerlo. Es lo que se llama las contradicciones. Sabiendo cómo hacer el culto, Dios le pide un cordero, es un sacrificio de sangre. Dios lo instruyó cómo hacerlo y él luego va donde Dios y le lleva la ofrenda de vegetales, cosa que Dios no le mandó, pero lo hizo. Entonces a dos clases de adoradores tendríamos hasta el fin del mundo. El adorador como Abel, que va delante de Dios con su ofrenda como Dios mandó, que le agrade a Dios. Pero luego viene un adorador conociendo cómo es que Dios manda, pero no se sujeta a hacer la cosa como Dios manda, sino que trae lo que le gusta a él, un diseño hecho por él en el culto, sabiendo cómo es. Y se arriesga a ir con lo que no se le pidió, con una ofrenda que Dios no le pidió, y se arriesga para ir a buscar la bendición de Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo Caín cuando él trae la ofrenda que no le pidieron, sabiendo cuál era la que había que traer? Se niega a traerla como Dios manda. Luego Dios no la aprueba. Y luego él se ensaña y decae su semblante. Y mata a su hermano. ¿Por qué? Bueno, es un misterio. Que haya millones de personas en el mundo que no hay quien lo disuada de que adore. Se disponen a adorar. Instruido, conocido, cómo es que se adora. Cómo Dios manda, pero ellos se niegan a hacer como Dios manda.
y de todos modos se arriesgan a ir delante de Dios. No sabemos por qué actúan así. Si van a servir, ¿por qué no lo hacen? Sabiendo cómo hacerlo, no lo hacen. Es un misterio. Y a eso es que el apóstol Pablo le llama el misterio de iniquidad. Porque si van a servir a Dios y conocen cómo hacerlo, ¿por qué no lo hacen como Dios manda? ¿Por qué van delante de Dios? No le gusta el método divino, pero de todos modos van delante de Dios. Eso es un problema que va a estar en la religión cristiana desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Gente que ellos, no habrá quien lo disuada de ellos hacer culto, de buscar a Dios, pero nadie conseguirá que ellos se sujeten para hacerlo como Dios manda, sino que ellos le exigirán a Dios que los acepte así como ellos son. Y si no, ellos son capaces de matar al que quiere disuadirlo para que obedezcan. Ellos quieren fundar una religión a su manera y que Dios la acepte a la mala. Eso es lo que le pasó a Caín. En vez de arreglar la ofrenda como Dios mandaba, mató a su hermano. Simplemente se molestó mucho. Y en la historia del mundo, todos los cristianos que han sido perseguidos, que han sido millones de cristianos han sido perseguidos. Millones. Tenemos la historia de la iglesia cristiana. Cómo durante la Edad Media, millones de cristianos fueron perseguidos y masacrados por la Inquisición, como le llamaban la Santa Inquisición, el Santo Oficio. La gente del Santo Oficio, dirigida desde el Vaticano, la Iglesia Romana, era toda dirigida por la Iglesia cristiana católica. Porque los ateos y los que no son religiosos no matan cristianos. Los cristianos que son perseguidos y muertos siempre deben ser perseguidos por cristianos. Y toda esa persecución, que se cree que murieron más de 500 millones de personas en el tiempo de la Edad Media, perseguidos y maltratados con todo tipo de tortura salvaje. Todos eran cristianos, los que mataban a los otros cristianos. Y ese es el anticristo, esos perseguidores que matan a los cristianos, siendo cristianos. Adorando todo al mismo Dios, pero hay unos que matan a los otros. Y esa gente cristiana que mata a los otros cristianos, el problema que tiene es que ellos adoran al mismo Dios. La única particularidad de ellos es de que ellos son los que elaboran ellos mismos el culto. Adoran al Dios correcto con una lista interminable de cosas que Él no mandó, que ellos le añaden. No sabemos ese misterio por qué adoran a Dios y no le gusta la idea de hacerlo como Él manda. Uno podría decir, bueno, si a ti no te gusta ese Dios y su regla, ¿por qué pues no te deshace de Él? ¿Por qué no lo saca de tu lista? Pero ellos no sueltan ese Dios. En nombre de Él ellos viven toda su vida y mueren. Lo que no sabemos es por qué no le obedecen. Ese tipo de personas, ellos son los perseguidores porque es una repetición de Caín, que es el de ser religioso, dedicarse a Dios, estar activo
ser devotos de Dios y la religión, elaborarla ellos. Y luego perseguir y matar al que busca conocer los requisitos divinos y los aplica. Eso es lo que va a pasar ahora con la persecución que ha de venir de perseguir a la gente que guarda los mandamientos de Dios. Va a venir una persecución para matarlo en el mundo. Cuando venga la ley dominical. Esa persona que hará eso son cristianos, son bíblicos. Al Dios que sirven es al Dios de la Biblia. Y ellos tendrán una lista larga en su liturgia de cosas que Dios nos mandó. Por ejemplo, Dios mandó los mandamientos, el día de reposo, el sábado. Eso no lo inventó la iglesia, ninguna iglesia. Eso está en las Escrituras. Pero esos adoradores de Dios, que no hay quien los arranque de la religión y de servirle a Dios, por una razón inexplicable y misteriosa, no aceptarán hacer la cosa como Dios manda. Rechazan los principios divinos y buscan un principio pagano que sea extraño, que no sea de la agenda. Y no habrá quien los haga obedecer y rechazarán la obediencia y ponen un ingrediente que no sea de la agenda de Dios. Y servirán a Dios, pero con la condición que sea a su manera, que no sea obedeciendo lo que el Dios dijo. Es un misterio. Pero eso es lo que harán. Y perseguirán para matar al que hace como Dios manda. Eso va a ocurrir. Una gran persecución mundial. El pueblo que guarda los mandamientos tiene que irse preparando para eso. Va a ser un mandato que se va a establecer so pena de muerte. Se va a hacer, dice Apocalipsis capítulo 13, matar a todo aquel que no adore a la bestia y que no se ponga la marca de la bestia y que adore a la imagen de la bestia. Eso es lo que dice la Escritura que va a pasar. Pero queremos decir, queridos, que la situación es mucho más compleja. Es mucho más compleja que pensar en una institución que en la Edad Media persiguió y mató a la gente que obedecía, sino que el número es mucho más grande que esa institución. Ese problema de obedecer a Dios, pero a medias, es si no sujetarse por completo, sino arrastrar cosas que no sean del plan divino e incluirle y hacer esa mezcla de religión. Eso, queridos, no solamente va a pasar en esa institución perseguidora. La razón por la cual estamos dedicando este tiempo, esta sección de estudio aquí, es llamando a la atención de que eso no va a pasar solamente en esa institución perseguidora, sino que es un tipo de religión que está regada por muchos lugares desde el principio del mundo. Por ejemplo, la profecía dice que de las 10 vírgenes habrá 5 vírgenes fatuas. Así que aún en la iglesia profética del fin,
que en la profecía está señalada con el símbolo de vírgenes, porque son puras. El anticristo se filtrará allí. Y son las 5 vírgenes fatuas. ¿Qué es lo que tendrán las 5 vírgenes fatuas? Que ellas serán activas religiosas, sirviéndole al Dios correcto, con la religión correcta. Pero simplemente no buscarán ponerse al día con Dios. Dice que las vírgenes prudentes buscarán aceite juntamente con su lámpara, pero las fatuas buscarán solamente la lámpara y la lámpara se apaga. ¿Cómo se le llama a la persona que vive robando, asaltantes, ladrones, borrachos, pecadores? Se le llama frío. ¿Cómo se le llama a la persona que sirven a Dios, guardando todos sus principios, obedeciendo, buscándole todo corazón? Se le llama calientes. ¿Cómo se le llama a la persona dedicada a Dios, que deja todo, invierte en Dios, está activo, no es ateo, no es indiferente, pero que no se sujeta a todos los principios? Se le llama tibio. Abel era caliente. ¿Por qué? Descendió fuego del cielo y quemó su ofrenda. Caín era tibio. ¿Por qué? Porque estaba adorando en la misma religión, en la misma iglesia que Abel. Y seguía los mismos principios. Excepto que había detalles que él se negaba a incluir porque quería que en esa religión hubiera algo que era de él. Que fuera aportado por él. Que la religión que él llevaba a Dios tuviera un sello que fuera a su nombre. Eso es lo que está pasando también con la bestia y su marca, que está adorando al Dios correcto, pero quiere que tenga alguna marca que sea puesta por él. A esa marca que ese adorador lleva delante de Dios se le llama la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque Dios tiene su marca. Y es lo que Él dijo, lo que Él mandó. El día de reposo que en la creación Él puso. Estos adoradores, ellos adoran, pero adoran llevando las cosas de su gusto, la cosa de ellos a Dios. No llevan lo que Dios pidió. Repito, pero no solamente son anticristo esa gente del domingo. No solo son ellos, sino que la religión cristiana toda, donde quiera que haya una reunión en nombre de Cristo con la Biblia, tenemos que estar al día para nosotros no caer en la trampa de que nosotros seamos el anticristo o de que haya anticristos a nuestro lado, que no podemos nosotros evitarlo, pero debemos advertirlo para nosotros, como dice el apóstol Juan, no son nuestros. Salen de nosotros, pero no son nuestros. O sea, que no nos distraigamos con ellos. Que no caigamos en la trampa de pensar que también de esa manera puede uno salvarse. Eso es lo que Juan quiere decir cuando dice, salen de nosotros, pero no son de nosotros. Indica, no te vayas a dejar distraer de que también así se salva. Así no se salva la gente. No son nuestros, parecen nuestros, pero no lo son. La persona que son religiosos, activos en la iglesia, pero que no buscan minuciosamente cómo cumplir con todos los principios. Porque ellos quieren salvarse con una religión que sea amañada a ellos. Quieren que Dios los acepte así. Cuando uno le llama la atención y le dice, oye, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú no corriges tal cosa? Y ellos opinan de la siguiente manera. ¿Cómo dicen ellos? Dice, yo no creo que Dios me rechaza por eso.
ellos mismos ya se condenaron. ¿Por qué? Porque dijeron que son ellos los que no creen que Dios. Pero ¿quién lo ha mandado a ellos a pensar en lugar de Dios? Luego, ¿por qué es que se le ocurre que Dios tiene que aceptarlo de esa manera? Porque de esa manera es que ellos piensan. Que ellos ponen la religión y Dios simplemente está obligado. Que Dios no debe ser quisquilloso, eso es lo que están diciendo. Que ellos le ponen la regla a Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. Que Dios no debe pararse por esas percataminutas. Eso es lo que están diciendo. O sea que no se debe cumplir con todo porque ¿por qué Dios tiene que ser tan quisquilloso? Esa es la religión del anticristo. La religión de servir a Dios correcto, dedicado a Dios, ocupado en religión, llevándole ofrenda, activo, pero reservándose el derecho de no ser exactamente como Dios mandó. Y si les preguntan y le dicen, él dice, bueno, ¿y por qué Dios tiene que estar siendo tan meticuloso? En otra palabra, no me importa mucho la receta de Dios, el criterio de Dios. Yo también puedo opinar, es lo que están diciendo, yo también puedo opinar cómo es que Dios debe salvar. No es Dios quien debe opinarlo todo, eso es lo que Caín pensaba. Dios dice que así, bueno, pero yo creo que así también funciona. Eso tenemos que tener cuidado porque eso traerá grandes problemas a mucha gente. Y tenemos nosotros que orar, estudiar, asegurarnos de que a nosotros no nos vaya a pasar eso. Que Dios le bendiga abundantemente y que podamos nosotros pues seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Un feliz día.